¿En dónde cifras tus más grandes anhelos, tus más grandes aspiraciones? ¿Dónde están? No sé que te hayas contestado, pero espero que te hayas contestado. ¿En dónde está cifrando tu mayor anhelo, tu mayor esperanza? ¿Dónde están cifrados tus más grandes sueños, tus más grandes aspiraciones? El rey David decía: bienaventurado el hombre a quien el Señor Dios le ha perdonado sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de iniquidad. El más grande anhelo para David era ese: que sus pecados fueran perdonados, que sus iniquidades Dios las borrara. Y él en vida experimentó el perdón de Dios, a pesar de haber sido un hombre indigno, un hombre pecador, un hombre malvado, como cualquiera de nosotros. Él pudo decirle a Dios: bienaventurado el varón a quien Dios no culpa. Otras palabras podrían ser: bienaventurado el varón a quien Dios le quita su maldad. Y en esta semana, bueno, más bien en estas semanas, porque estamos a 2 semanas, parece que a 2 semanas de iniciar la semana más celebrada, más recordada, podríamos decir, del pueblo cristiano, que es la semana en la que se recuerda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer en nuestras Biblias el texto que vamos a ocupar durante todas estas semanas, hasta la semana de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este será el texto base. El texto base será Isaías 53. Ubíquese en el 53. Y a lo mejor es posible que en su Biblia usted le alcance a leer un poquito arriba, en el capítulo 52. Leo yo el capítulo 52, versículos del 13, 14 y 15, y de ahí nos seguimos el capítulo 53 hasta el versículo 12. Creo que es todo el capítulo, pero si no, hasta el versículo 12 es nuestro. No va a ser el tema de hoy, obviamente todo. Es un texto increíblemente riquísimo que vamos a estar saboreando en esta semana, pero quise empezarlo desde ahorita porque no me va a dar tiempo. Si lo doy exclusivamente en Semana Santa, no me va a dar el tiempo para terminar todo el texto. Entonces dije, bueno, vamos a adelantarnos un poquito, ¿no?, al tema central de esta porción de la palabra de Dios: el siervo de Dios que sufre. El siervo de Dios que sufre sería el tema general. Vamos a irlo dividiendo en algunos temas. Y la porción del capítulo 52 podríamos decir que es la introducción al capítulo 53, que dice la palabra de Dios así: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer
y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Este será, amados hermanos, nuestro texto durante esta semana, específicamente por la Semana Mayor. Pero hoy me quiero introducir con el texto de Isaías 52, 13 al 15, que dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. Evidentemente esta palabra, usted que es conocedor de la Biblia, usted sabrá que esta profecía, esta parte de la palabra de Dios, fue escrita por el profeta Isaías. El profeta Isaías vivió aproximadamente 750 años antes de Cristo, años más, años menos, pero en el siglo octavo antes de Cristo, Isaías andaba predicando al pueblo de Israel. Y esta palabra que se escribió muchísimos años antes del nacimiento de Cristo, ha sido como el dolor de cabeza de los fariseos, de los rabíes judíos, porque el texto, hermanos, es muy claro a quién se está refiriendo esta palabra.
a quién se está refiriendo. Y no hay la menor duda, de que es una profecía que se está refiriendo al siervo sufriente de Dios. Se está refiriendo al Hijo eterno de Dios. Esta profecía se está refiriendo al Dios que se habrá de hacer hombre, que nos visitará a este mundo, que tomará nuestra apariencia, que se hará humano, para cargar en él el pecado, la maldad de todos aquellos a quienes Dios va a escoger para salvación, a sus escogidos, a su pueblo. Entonces, no hay duda, si usted puso un poco de atención, pero lo vamos a ir viendo en esta semana, vamos a estarlo viendo, ¿no? Este texto impresionante. Yo creo que debiera despertar en nosotros la curiosidad, porque este texto, amados hermanos, de quien está hablando, fue para nosotros, fue a nuestro beneficio. Esta profecía, los beneficiarios somos nosotros, es el pueblo de Dios. A él se está refiriendo, no hay la menor duda, creo que es claro lo que está profetizando aquí el profeta Isaías. Y está hablando de dos realidades. Este texto es muy claro, hermanos, porque empieza en el 13. Yo tomé esta porción, obviamente son 3 cantos los que está hablando, y este es el último canto, ¿no? Esta porción de la palabra de Dios, y dice, y el que está hablando es Dios en estos 3 versículos. El que habla es Dios, y dice: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Habla de una realidad. La primera es que Jesús, o de quien se está hablando, ¿no?, en esta profecía, será engrandecido en gran manera. Habla de engrandecimiento, habla de que será puesto en honor. Y en el siguiente texto, dice así: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su aparecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ahora, este texto cambia radicalmente la idea y dice: se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Quiero leer este texto y nada más escuchen en la versión original. Te voy a tener que esperar un poquito. Porque habla de la otra realidad, hermanos. La otra realidad tiene que ver con la humillación. La primera parte del versículo, hermanos, Jesús fue exaltado. Si bien es cierto, nuestro Señor en su primera venida, Él vino en el estado de humillación. Él se humilló. Muchas veces Él lo expresó: yo no he venido para ser servido. Yo he venido para servir. Yo he venido para sanar. Yo he venido, dice Jesús, para dar vida a aquellos que estaban muertos. Yo he venido para dar esperanza a todos aquellos que estaban en amargura, tristes, desesperanzados. Pero su primera venida, amados hermanos, tuvo que ver
con humillación. Pero el texto nos dice que ese Señor que fue humillado iba a ser ¿qué cosa? Exaltado, engrandecido. Hermanos, dice Filipenses 2:7, no lo busquen, pero dice así: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses, este texto de Filipenses 2 es un texto maravilloso porque habla sobre la humillación de Jesucristo, pero también este texto de Filipenses habla sobre la exaltación de Jesucristo, cuando en Filipenses 2:9, es decir, 2 versículos después, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén, hermanos. Así como Dios permitió que Jesús fuera humillado, ¿no? Porque se despojó de su gloria, se despojó de su trono y vino a este mundo para ser humillado. Así Dios, en su momento, cuando Jesucristo termina su obra, Dios mismo lo resucita de entre los muertos y lo hace sentar a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y dice aquí el texto, hermanos, que Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre va a ser más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Díganme uno. Un nombre que sea más grande que el de Jesús. Uno solo, que merezca la gloria y el honor y nuestra adoración. Uno solo. Padre Dios. Ninguno, ¿no? Su Padre Dios es el mismo, entonces, ¿no? Jesús es Dios. Entonces, no hay otro nombre. No hay otro nombre más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 13 del capítulo 52 de Isaías: he aquí que mi siervo será prosperado. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy alto. Será puesto muy alto. A ver si me lo permite. En Isaías 52:13. Lo voy a leer en la nueva versión. Escúchalo, por favor, es Isaías 52:13 al 15. Es otra manera de expresarlo. Dice: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. La primera parte, será exaltado. Después dice: pero muchos quedarán asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Por su aspecto no se veía como un hombre. La primera realidad es que Jesús fue exaltado. La otra realidad es que Jesús fue humillado. Y no nos gusta este texto es muy gráfico, hermanos, es muy asombroso cuando dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Ustedes seguramente, amados hermanos, han visto la película de Mel Gibson, en La Pasión de Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa película? ¿Quién la ha visto? No es posible. A ver, alcen la mano y mantengan arriba. Son pocos. Vean, seguramente va a estar de moda en estos días. Esa película de Mel Gibson se llama La Pasión de Cristo. Gracias, lástima que no sirve nuestro proyector, o no sé si se va, creo que no está en condiciones, vamos a tener que ver en la semana. Pero el promo
Ustedes se acuerdan de que el promo, la foto que sacan ahí de nuestro Señor Jesucristo para promocionar la película, aparece el rostro de un hombre con una corona de espinas, todo golpeado y prácticamente, hermanos, un rostro irreconocible. Ese es el promo. La foto, usted pone ahí en su celular, película La Pasión de Cristo, y lo primero que le van a pasar es esa imagen de un hombre totalmente desfigurado. Y toda la película, hermanos, gira, porque se han filmado muchas películas en la vida de Jesucristo, pero ninguna de esas películas refleja la flagelación de Jesús. Ninguna. El atino de Mel Gibson de filmar La Pasión de Cristo fue darnos a conocer cómo castigaban a los que iban a ser condenados en la crucifixión, porque los que iban a ser, o los que eran crucificados, era la escoria de la sociedad, lo peor de la sociedad. Los hombres más malos, los hombres más terribles eran crucificados. Y Jesús fue crucificado. Jesús murió como la escoria, como el escupitajo de la sociedad. Jesús murió como el maldito de Dios. Así murió Él. Acabó, terrenalmente hablando, acabó muy mal. Y nadie en su justo juicio diría, yo quisiera acabar así, ¿no? Nosotros oramos a Dios y le decimos, Señor, que muera en mi camita, que muera muy bien, que no sienta dolor, etc. Hay gente que clama que no quiere sufrir en la hora de su muerte. Y nadie quiere acabar con una muerte espantosa y que da vergüenza. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo acabó de esa manera. Mel Gibson retrata lo que fue la flagelación, la humillación de nuestro Señor, de tal manera que cuando este hombre da a conocer cómo fue la flagelación de él, está hablando, está reflejando lo que dice este texto, ¿no? Está hablando y está reflejando lo que dice este texto de que no sería irreconocible, Hay muchas personas que vieron la película que no aguantaron, no pudieron acabar de ver la película porque dicen que se salían de las salas de cine porque no podían soportar tal castigo. Y eso no fue lo peor. Ustedes lo saben, ¿no, hermanos? El castigo corporal, la manera en que lo flagelaron, no fue lo peor que le pasó al Señor. No, eso no fue lo peor. Lo peor vendría después, cuando Él entrega, ¿no?, el Espíritu, o en ese momento. Lo peor estaba pasando cuando el Señor estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos habla de una realidad, hermanos, tremendo. Vemos el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué murió de esa manera? ¿Por qué murió de esa manera? ¿Por qué murió de esa manera? Isaías, el texto de Isaías, hermanos, en su capítulo 53, en el versículo 12, dice el por qué Dios permitió tal saña en contra de Jesús. O sea, se ensañaron con Él. ¿Qué necesidad había de torturarlo de esa manera? La pregunta es ¿por qué Dios permitió tal saña? Y dice la palabra de Dios en el versículo 12 del capítulo 56, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte
y fue contado con los pecadores. Fue contado ¿entre quiénes? Fue contado entre los pecadores. Pues ese fue el motivo, el que Dios permitió tal saña, tal sufrimiento, porque Él fue contado entre la escoria, entre lo más negro, entre los enemigos número uno que han existido en nuestra sociedad, los criminales, los asesinos, los violadores, los secuestradores. Él fue contado entre ellos. Él fue contado entre ellos. Y si no hubiera sido por Jesucristo, si no hubiera sido por Él, hermanos, nosotros seríamos contados como tales. Nosotros seríamos contados como tales. Analiza tu vida un poquito. Analiza tu vida, tu vivir. No sé si puedas recordar tus pecados, tus maldades. Y seguramente nos darían vergüenza, algunos pecados que hemos cometido nos daría vergüenza contarlos. Eso solamente confiésaselos a Dios o se los vas a confesar a Dios, pero no serías capaz de estarlos platicando porque duele, porque da pena, da vergüenza. Y dice aquí la palabra de Dios que Él fue contado entre los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Todo por qué Dios permitió tal saña, porque Él fue contado entre los malos. Él fue contado entre los malos. Y como lo dice el texto, hermanos, como lo vamos siguiendo, no porque lo haya hecho, fue contado entre los malos, no porque Él haya cometido pecado, sino porque llevó en Él el pecado, la maldad de cada uno de nosotros. Y yo creo que hay que meditar en estos días, en estas semanas, en que estaremos recordando esos hechos, hermanos. Tenemos que meditar en dónde estoy yo en todo esto que ha pasado. ¿En dónde estoy yo? ¿En dónde estoy yo? En toda esta celebración o recordatorio, ¿dónde estoy yo en esto? ¿En dónde estoy yo ahí? Y por supuesto que estamos ahí. Por supuesto que estamos allí. En Lucas, bueno, en el Salmo, por ejemplo, en el Salmo, hay muchas profecías en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a cómo iba a acabar. Por ejemplo, el Salmo 22:6 es un texto mesiánico. En el versículo 6 del Salmo 22, mas yo soy gusano. Fíjense lo que dice ahí el salmista. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Es una profecía clara. El salmista que está escribiendo esto, hermanos, él está sufriendo un momento de persecución, él está viviendo un momento de mucha dolor, y él dice, el salmista dice, yo soy gusano. Pero esas palabras no tan solo se aplican al salmista, David, que está huyendo, que está sufriendo, también se aplican ¿a quién? A Jesús. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen y estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es una profecía clarísima de Jesús. Claro, no hay duda de esta realidad. Y el versículo 12 de este mismo capítulo 22, versículo 12 dice, me han rodeado muchos, todos, fuertes todos de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Usted entiende lo que está diciendo?
todos mis huesos se descoyuntaron. Es cuando ¿cómo dicen? Cuando se unen dos, ¿cómo se llama eso? Las coyunturas, como cuando la coyuntura se desprende, ¿no? ¿Alguien ha experimentado un dolor de esa naturaleza? Y dice en los evangelios no lo dice, pero muchos de los que saben de estas cosas dicen que cuando el Señor estaba ahí colgado se descoyuntaron sus huesos, se separaron, es decir, no el hueso en sí, no fue fractura, sino una descoyuntura. Y eso es muy doloroso. Todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies. Eso lo está diciendo un salmista 1000 años antes de Cristo y se aplica perfectamente a la realidad que Cristo estaba sufriendo cuando estaba crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque Cristo tuvo misericordia de mí y quitó mis pecados y fueron clavados con Él en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Creer en Jesucristo, creer en esa realidad, creer que Él fue mi sustituto, creer que Él me libró de la ira de Dios. Y finalmente el 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suero. Así inicia este pasaje, que toda es como la introducción a lo que va a venir en el capítulo 53. La exaltación de Cristo por una parte y la terrible humillación de Él mismo. Isaías 50, búsquelo, esto sería interesante que lo buscara, Isaías 56. Isaías 56. Isaías 56. Y no sé si voy a acabar, pero 56 dice así. A ver, léalo usted, ¿qué dice? La nueva versión, la nueva traducción viviente lo dice así, el versículo 6, escúchelo por favor. Les ofrecí mi espalda a quienes me golpeaban. Fíjense lo que dice Isaías. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. O sea que cuando Jesucristo estaba siendo juzgado por los sumos sacerdotes y lo estaban golpeando, no faltó quien le arrancara del rostro su espalda, su barba. No faltó quien hiciera semejante humillación. No faltó quien se ensañara y agarrara el rostro del Señor y le arrancara su barba. No escondí, les ofrecí mi espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba, y no escondí el rostro de burlas. Y cuando dice ahí esputos, quiere decir escupitazos. Escupitazos. Y cuando tú desprecias a alguien y le quieres mostrar tu desprecio, ¿qué haces? Lo escupes. Cuando quieres humillar a alguien y que sepa de tu desprecio y de tu odio, lo escupes. Y no puede haber mayor humillación. Cuando tú escupes a alguien, lo quieres humillar, le quieres hacer daño. Y el Señor Jesús estaba recibiendo todo el daño, todo el desprecio, porque estaba muriendo como ¿quién? Porque estaba muriendo como el apestado,
porque estaba muriendo como el despreciado, como la escoria. Y vaya que si se lo hicieron ver, se lo hicieron ver, se lo hicieron ver, más ya no podían, porque Jesucristo murió la muerte que fue inventada, la crucifixión, como una de las muertes o la muerte más terrible que existía en esos entonces, la crucifixión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús llevó mis pecados, porque Jesús llevó tus pecados. De eso vamos a estar hablando. De eso vamos a estar hablando. Finalmente termino, hermanos, con Isaías, en nuestro texto, Isaías 52. Isaías 52. No está aquí la Biblia que me aparte no pone comercial, perdón, pero Isaías 52. Y el último texto de nuestro texto, de 52, el versículo 15, dice así: así asombrará a él a muchas naciones. Y esta palabra asombrará se traduce en muchas Biblias como él rociará. Él rociará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y termino con esto, hermanos. Cuando dice rociar, él rociará a muchos, y lo que quiere decir es cuando él hace una referencia a Moisés, a la época de Moisés, cuando Moisés sacrificaba el cordero y rociaba la sangre al pueblo. Imagínense, rociaba la sangre al pueblo. A todos les caía algo de las botas de esa sangre les caía al pueblo. ¿Y saben qué significaba eso, hermanos? Que Dios aceptaba el sacrificio, ¿no? Ese cordero que había derramado su sangre y era rociada al pueblo, y entonces Dios justificaba al pueblo, Dios perdonaba al pueblo sus pecados y había una comunión con Dios. Por eso dice aquí, él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán. Y habla de la misericordia, de la gracia de Dios que ha sido derramada, porque, hermanos, hemos sido rociados con la sangre, como dice Hebreos, hemos sido rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En un aspecto espiritual, en Jesucristo Él nos ha rociado también a nosotros. Hemos sido bendecidos. Hermanos, ¿cuál es tu mayor preocupación? ¿Cuál es tu mayor preocupación? La mayor preocupación que pudiéramos tener es la muerte. Pero ese problema ha sido resuelto gracias a Jesucristo. Nuestra mayor preocupación es cuando nos muramos, ¿no? Pero ese problema, gracias a Dios, ya no es problema para nosotros porque podemos morir confiados porque Él ha tomado nuestros pecados, los ha llevado a la cruz y ya no hay problema. Ya no hay problema. Gracias a Dios. Y esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos. Ya no le tememos a la muerte. Claro, oramos por el familiar que está enfermito, que está malito, porque queremos tenerlo un poco más con nosotros. Es muy legítimo eso. Pero si tu familiar conoce de Cristo, es un cristiano, Señor, cúmplase tu voluntad. Vamos a estar contentos si tú le preservas la vida. Pero también vamos a estar contentos si tú le quitas la vida. Porque el problema del pecado ha sido resuelto. Jesús lo resolvió. Y eso, hermanos, es lo que estamos celebrando. Y eso es lo que vamos a recordar. Y este texto, hermanos, fue la introducción. Ese texto fue la introducción a todo lo que vamos a estar viendo, porque el mensaje central, ¿no?, va a estar en los capítulos, en el capítulo 53, versículos del 1 al 12. Ahí estará enfocado lo que estaremos viendo en estas semanas. Créanme, qué bendición que Dios haya dejado estos testimonios
esta palabra para que nosotros nos deleitáramos con esta palabra. Y qué bendito conocimiento es saber esto, hermanos. Qué bendición tan grande, qué bendición tan grande que la iglesia escuche estas maravillas del Señor. Así es de que vamos a hacer una oración agradeciendo a Dios, esperando que tú formes parte de esta bendición. Y si no, tienes tiempo para clamar a Dios por su misericordia, por su bondad. Tienes tiempo, decir, Señor, perdona. Tú sabes este pecado, sabes esto. Y ponte a cuenta. Y que Dios te permita conocer más de la obra de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y que lo sientas, y que seas feliz por este conocimiento. Señor, gracias. Gracias, con todo el corazón te damos. Gracias porque tú, Señor, con tu dolor